¿qué tal, maestra Laura? Mi nombre es Georgina Álvarez Trejo y esta es mi actividad integradora. ¿Qué es una definición teórica conceptual? Una definición teórica conceptual es una explicación o descripción detallada de un concepto o fenómeno basado en un marco teórico específico. Se caracteriza por ser sistemática, fundamentada, explicativa y predictiva. La definición teórica del constructo estrés es un proceso que involucra la interacción entre el individuo y su entorno. El estrés se produce cuando el individuo evalúa una situación como amenazante o desafiante y percibe que sus recursos para afrontarla son insuficientes. ¿Qué es una definición conceptual? Es una generalización abreviada de una diversidad de hechos. ¿Qué es una definición operacional? Es una definición concreta y específica en términos de las operaciones con las que se categorizan las observaciones. Sánchez, Reyes y Mejía, 2005, proponen tres tipos de definiciones operacionales. La tipo A, cómo opera, descripción del procedimiento. La tipo B, qué hace, cuál es su funcionamiento. Y por último, la tipo C, cómo es, cómo se ve, cuáles son sus propiedades estáticas. Definición operacional del estrés. Se define como una respuesta fisiológica, psicológica y conductual a un estresor. Un estresor es cualquier estímulo o situación que genera una respuesta de estrés. El estrés se puede medir en tres dimensiones: fisiológica, psicológica y conductual. Los indicadores del estrés son dos. El primero es indicadores objetivos, son los cambios fisiológicos que pueden medirse como instrumentos como la frecuencia cardíaca o la presión arterial. El segundo son los indicadores subjetivos, que reporte de síntomas son parte del individuo como sentimientos de ansiedad o dificultad para concentrarse. ¿Cómo se puede medir el estrés? La medición del estrés fisiológico se puede medir mediante la frecuencia cardíaca. El segundo sería la medición del estrés psicológico. Es la administración al individuo a una escala de estrés percibido, como la escala de estrés de Cohen. El tercero sería la medición del estrés conductual. Este se puede observar el comportamiento del individuo en una situación estresante. ¿Qué es la validez? La validez se refiere a la capacidad de un instrumento o proceso para medir o evaluar con precisión lo que realmente se pretende medir o evaluar. Existen diferentes tipos de validez, pero algunos de los más conocidos son la validez de contenido, validez de criterio y validez de constructo. ¿Qué es la confiabilidad? La confiabilidad se refiere a la estabilidad y constancia de los resultados que produce un instrumento. Existen diferentes tipos de confiabilidad, como la confiabilidad de prueba, reprueba, la segunda, confiabilidad de forma equivalente y por último la confiabilidad interna. Instrumento elegido, MEMPAVOX. Es una modificación del programa SteamBiz. Para llevarlo a cabo se requiere de una computadora compatible con PC y contar con un sistema operativo Windows. El tipo de validez de MEMPAVOX son tres tipos: validez de contenido, validez de constructo y validez predictiva. El validez de contenido son los ítems del test que se ha desarrollado en base a un modelo teórico. Validez de constructo, se ha encontrado una correlación positiva entre el puntaje de MEMPAVOX y otras medidas. Validez predictiva, el test se ha demostrado una capacidad para predecir el desempeño en tareas que requieren. El tipo de confiabilidad el que se utilizó fue el alfa de Cronbach. Los estudios han
encontrado valores de alfa de Combach que oscilan entre 0.75 y 0.85 para el total de la escala MEMPA-Box. El coeficiente de correlación TESS-RESETS se han obtenido valores de correlación TESS-RESETS que van desde 0.65 a 0.80, lo que demuestra la estabilidad de los resultados de TESS a lo largo del tiempo. El coeficiente de correlación entre evaluadores. Los valores de correlación entre evaluadores se encuentran entre 0.70 y 0.85, lo que indica que el TESS produce resultados consistentes independientemente del evaluador que lo administre. ¿Cuántas personas participaron en la validación? Los estudios piloto a menudo se realizan con muestras más pequeñas para recopilar datos preliminares y perfeccionar los métodos de investigación antes de realizar un estudio a mayor escala. Primer piloto. Se evaluaron primeramente 20 hombres sanos con una edad promedio de 38.05. En el segundo piloto se evaluaron 10 mujeres sanas, diestras, con estudios de licenciatura con una edad entre los 22 y 25 años. ¿Cómo se realizó la confiabilidad? Para evaluar la confiabilidad de MEMPA-Box se emplearon diversos métodos estadísticos. 1. Consistencia interna. Se calculó el coeficiente alfa de Combach para determinar la consistencia interna de los ítems del test. 2. Confiabilidad TESS-RESETS. Se administró el test a dos grupos de participantes en dos momentos diferentes. 3. Confiabilidad entre evaluadores. Se administró el test a un grupo de participantes por parte de diferentes evaluadores. ¿Cómo se realizó la validez? La validez de MEMPA-Box se evaluó utilizando diversos métodos. Uno de ellos es la validez de contenido. Se analizaron los ítems del test para asegurar que miden de manera adecuada el constructo de la memoria de trabajo visual y verbal. Con la validez de constructo se correlacionó el puntaje de MEMPA-Box con otras medidas establecidas como la tarea de amplitud de dígitos. El tercero es validez predictiva. Se evaluó la capacidad del test para producir el desempeño en tareas que requieren, como la comprensión lectora y la resolución de problemas. Como conclusiones, podemos decir que a lo largo de la materia, diseño y construcción de instrumentos psicológicos, es cierto que la psicometría juega un papel fundamental en la medición y evaluación del comportamiento humano, incluso a distancia, a través de diversos instrumentos y técnicas. Esta disciplina permite cuantificar aspectos psicológicos como la inteligencia, las habilidades cognitivas, la personalidad, las actividades y los valores. Por otra parte, la maestra Laura en cada clase explicaba con ejemplos que podemos ver en la vida real. Por eso es que se hace más entendible los temas en los cuales los podemos aplicar. Para concluir, aquí tenemos las referencias en las cuales está basado el trabajo. Muchas gracias por su atención.